Soy el primero en reconocer que es mucho el camino que nos falta por recorrer. No hemos logrado todo cuanto hubiéramos querido, pero sí hemos hecho y hemos hecho más de lo que muchos piensan o dicen, entre otras, porque la situación fiscal que encontramos no fue la más favorable. Al país lo sobreendeudaron innecesariamente, al país lo esquilmaron innecesariamente. Los dineros recaudados con la reforma tributaria que se aprobó en el primer año de mi gobierno y que no gravó a las personas naturales de escasos recursos, no le puso el impuesto a los pobres, no le puso el impuesto a la sopa. Se destinaron esos recursos para el pago de una deuda pública que adquirió el expresidente Iván Duque de una manera que me pareció en realidad tonta. Un crédito por $5.600 millones al Fondo Monetario Internacional, pagadero en 2 años que estoy comenzando a pagar, y que se dedicó fue a subsidiar las nóminas de los empleados de las empresas más poderosas de Colombia. Y lamentablemente, porque la Corte Constitucional tumbó la mitad de la reforma tributaria que aprobamos. Y sobre todo en unos recursos que son de los más poderosos de Colombia, los petroleros y los grandes carboneros exportadores del país. Y al déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles, entre otras cosas, porque también Iván Duque, al no subir la gasolina, pero comprarla cara y venderla barata, nos dejó una deuda con Ecopetrol, del cual ya hemos pagado cerca de 40 billones de pesos. Fuimos el único gobierno que fue capaz de darse esa pela de eliminar el subsidio a la gasolina. Sé que le produce, en cierta forma, oposición a la clase media, pero no está bien que se subsidie a un señor que tiene una camioneta 4 puertas en el consumo de su gasolina y le estemos cerrando las puertas de los hospitales a la gente pobre en Colombia. 40 billones de pesos nos costó ese simple hecho de saldar esa deuda. Casi 3 reformas tributarias. Eso también lo dejó Duque. Hemos sido responsables, muy responsables, en el manejo de nuestra economía para mantener el grado de inversión, y lo hemos logrado. En el 2021 las calificadoras de riesgo lo bajaron, gobierno Duque, y a pesar de toda la oposición en la prensa, hasta el día de hoy el gobierno actual de Colombia ha mantenido el grado de inversión y la credibilidad de los mercados. Lo hemos logrado. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Y no se trata de mirar al espejo retrovisor, como es el ataque que ha generado estas palabras y toda la locución que hizo el presidente Gustavo Petro el día de ayer. Por cierto, una alocución que nos encanta, la forma, la puesta en escena, la forma de transmitir el mensaje. En ese parador, allá en Venta Quemada, tenemos el placer y el gusto de conocer toda esa zona y nos hemos comido unas buenas arepitas boyacenses en esos paradores. Y como también recuerdo mucho los paradores de Villapinzón, ahí es Venta Quemada es Boyacá, Villapinzón ya es en Cundinamarca, las almojábanas y el queso allá en Villapinzón también. Entonces pues destacamos eso, ¿no? La puesta en escena, lo que siempre hemos dicho, eso se tiene que hacer, ojalá se hiciera por lo menos unas 2 veces al mes, pensamos nosotros que es lo que se debería hacer, ¿no? Por acá también tenemos un post de Cielo Rusinque que está en la misma línea, ¿no? Ay, presidente, si su merced hiciera informes como el de este momento por el canal institucional, al menos una vez al mes, con eficacia, la desinformación disminuiría. Eso es lo que opina Cielo y lo que hemos opinado nosotros también, muchas personas, ustedes también lo han manifestado por medio de sus comentarios, de que es necesario este tipo de alocuciones, que de verdad esperamos que el mensaje llegue. Quisiéramos saber el rating que ha tenido, una medición de rating en los estratos, en esos estratos de clase media, que es donde el mensaje no llega, ¿no? O no quieren que llegue el mensaje. Quisiéramos saber esos datos. Pero bueno,
Ayer, como lo vimos, fue un día bastante movido. Por un lado, pues estuvo todo el acto que estuvimos viendo también en medio de la transmisión. Aquí teníamos en el teléfono viendo lo que pasaba, ese acto en el puente de Boyacá, un acto conmemorativo de la batalla de Boyacá y también unas palabras de Gustavo Petro que estuvieron muy bien conmemorando esa importante fecha. También, cómo no, vimos la audiencia, ¿no? Aquí estuvimos en el canal todo el día con la audiencia de Olmedo López, Snyder Pinilla, y en torno a eso, ¿qué tenemos que decir? Preocupación, ¿no? Preocupación porque, ¿cómo así que es que irían a una guarnición militar que están preocupados por la vida de ellos? Nosotros pensamos que esta gente tiene que irse a una cárcel de máxima seguridad. Es lo que pensamos. Y viendo toda esa actuación, y también salió ahí varias veces, no solamente ha sido en este gobierno eso que ocurrió en la ONG-RD, algo que también se había denunciado, lo escuchamos en el juicio también, que eso viene de años atrás, de muchos años atrás, esa mafia, esa banda criminal que se ha establecido y que era como tenían asumida la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, algo que increíble, ¿no? Rompe con todo lo que la misión de esta entidad. Afortunadamente, pues eso se ha descubierto. Esto ha sido un golpe político para este gobierno, por supuesto que sí, eso no lo vamos a negar. Se ha descubierto, esperamos que se devuelva la plata, pero esta gente lo que tiene que ir es a la cárcel. Eso es lo que pensamos. Más adelantico hablaremos de ese tema. Y entonces les decimos, bienvenidos una vez más aquí a Noti Petroski, que como siempre viene cargadoski. Volvemos a las palabras de Gustavo Petro en lo que escogimos hoy para la intro de este Noti Petroski. Y habla de que queda mucho por hacer. Efectivamente, queda mucho por hacer. 2 años quedan para que este sueño avance, para que muchas de las metas y muchas de las promesas de campaña se cumplan, esa transformación en los territorios, en fin. Pero también, para nosotros, tiene que ser un punto de partida, el pistoletazo, el banderazo, ahora que estamos en tema de Juegos Olímpicos, está echado. Ya no queda más. 2 años tenemos para organizarnos de una forma que sea revolucionaria, una forma de organización que nos permita continuar con este sueño. Y ahí es donde entramos a participar todos. Importante lo que queda de aquí en adelante. Como lo digo, se cumplen 732 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Hoy, 8 de agosto. Hoy 8 de agosto y bajo así la cabeza porque... Bueno, lo comparto con ustedes. Hoy es un día, pues, duro. No deja de ser un día triste. Hoy se cumple un año, bueno, sí. Se cumple un año más de la partida de mi viejita linda, de mi madre. Hoy tenemos una misa que siempre celebramos aquí, tanto aquí como allá en Colombia, donde reposa mi madre. Pues hoy tenemos la misa, por eso también hoy comienzo un poco más temprano, la misita que ya estaba programada desde hace ya varios meses de anticipación. Entonces, pues quería compartirles eso. Hoy es el día 8 de agosto. Bueno, entonces lo que escuchábamos al presidente Gustavo Petro, queda mucho por hacer, falta mucho por actuar. Esperamos ahora que todo ese cambio que se dio en el gabinete ministerial y que todo eso permita avanzar en ese acuerdo nacional. Vamos a ver cómo está ese acuerdo. Las cosas pues no pintan bien viendo las manifestaciones de esta derecha colombiana, ¿no? Y lo último que hemos escuchado también y leído por parte del presidente del Congreso, Cepeda, ¿no? No Iván Cepeda, no, Efraín Cepeda, el presidente del Congreso. Entonces, como lo digo, ya muchos en Colombia y a nivel internacional también ya se ha visto movimientos de organización en miras de ese 2026. Queda muy pendiente también el tema de la reforma a la justicia. En el artículo que leímos con Carolina Corcho, parte importante para definir si en ese nuevo partido, en ese pacto que se va a hacer en el partido unitario, se conforman con listas abiertas, listas cerradas, una discusión pues que seguramente va a tener pues mucho debate en medio del progresismo. Esperamos eso, que se presenten debates, pero que se lleguen a consensos y que se tengan en cuenta también todos esos liderazgos, que todos los errores que hemos visto y que se han asumido por medio del pacto histórico, pues que sirvan para corregirlos y para crear una nueva estrategia, porque tenemos que continuar con este sueño progresista. Esa gente definitivamente no puede volver al poder. Bueno,
Tratamos obviamente de resumir la locución del presidente Gustavo Petro, y pues si queremos resumir la locución, parte importante son los puntos que él ve, puntos que Gustavo Petro manifiesta y que dice que han sido los puntos, son 15 puntos que él da como avances que se han dado en este gobierno del cambio. Estamos totalmente de acuerdo. Y un detallito, no me nombró el deporte en esos puntos. No me nombró el deporte, entonces por ahí traigo un complemento también, que sí se han hecho cosas en el deporte, pero no me lo nombró por acá en esto, y debería haberse nombrado, pensamos, debería haberse nombrado, y más ahora que estamos con los Juegos Olímpicos y con todo esto que estamos reclamando, ¿no? La inversión en el deporte, la inversión en escuelas deportivas, escuelas de formación de altos rendimientos, así como las clases de educación física en los colegios, pues el alto rendimiento, el apoyo a los deportistas, no simplemente, y no estamos criticando, lo decimos sinceramente, no con el ánimo de criticar ni nada, no simplemente pues dar un dinero, claro que bienvenido sea ese dinerito. Ayer vimos una medallista ecuatoriana, cómo hacía una videoconferencia a su mamá, diciéndole: mamá, ya no va a tener que trabajar porque podemos comprar la casa. Esos incentivos, por supuesto, después de lograr las medallas, son algo que se debe hacer, que se deben tener, que pueden ser mucho más, ojalá sea así, y que no se dé como en gobiernos anteriores o en años anteriores, que vimos cómo tenían que rogar hasta para que le dieran una casa que habían prometido. Entonces, ahí está el detallito. No me nombró el deporte Gustavo Petro, pero tratamos de reunir y reunimos pues los 15 puntos que él manifestó en su alocución el día de ayer, allá en ese parador en Venta Quemada. Sin más, entonces, comencemos y escuchemos los 15 puntos que Gustavo Petro dice y anuncia al país como los grandes logros que ha obtenido este gobierno del cambio. 15 puntos que obviamente no le van a gustar a la derecha. 1. Hemos logrado sacar de la pobreza a más de 1.600.000 colombianos. 1.120.000 de la pobreza extrema. En la pandemia, Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces, y hoy estamos en 33%. Esto ha sido en gran medida gracias a que este gobierno ha subido el salario mínimo, los ingresos de la gente más pobre y bajado el ritmo de crecimiento de los precios de la canasta familiar. 2. Hoy más de 500.000 adultos mayores de más de 80 años se benefician del aumento del bono pensional de 80.000 a 225.000 pesos mensuales. A la entrada en vigencia de la reforma pensional el año entrante, serán más de 3 millones de viejos y viejas que lo recibirán y tendrán una vejez digna. Esta es la mayor revolución social hecha, por lo menos en los últimos 70 años en la historia de Colombia. Todas las mujeres de Colombia, al llegar a su edad de pensión y por levantar su hogar, así no hayan trabajado fuera de él, recibirán un bono pensional. 3. En términos de empleo, hemos creado, desde que me posesioné, más de 1.032.000 empleos. Ustedes me dieron uno de ellos. Además, desde que incrementamos por primera vez el salario mínimo en 2023, descontado el costo de la vida, hemos aumentado el salario real en un 12% para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. 4. Recibimos el gobierno con una inflación de alimentos que llegó a cerca del 16% anual. Hoy ese nivel ha bajado a menos del 4%, 3.7 exactamente. 5. El turismo aumentó 26.6 en 2023. Superando los 5,8 millones de visitantes no residentes en Colombia. Este año, en el primer semestre, ya va otro aumento del 8,5%. Es decir, que hemos logrado que muchos millones de turistas extranjeros, más que antes, puedan venir a Colombia y dejar sus dólares para la riqueza nacional. También ha aumentado en más del doble los visitantes de cruceros internacionales.
una cifra que es superior a todos los años anteriores sumados desde el 2020. 6. En 2 años logramos la operatividad de 3 corredores férreos. Pusimos a andar el tren de nuevo. Bogotá-Belencito, en Boyacá. Dorada-Chiriguaná, que es el tramo que va a juntar el Pacífico con el Caribe, una vez termine de desarrollarse esa línea férrea. Y algo que me parece fundamental para una nueva Colombia en unos años, el tren Villavicencio-Puerto Gaitán, que empieza a ser construido por el Ejército Nacional. Adicionalmente, la carga solo en el corredor Dorada-Chiriguaná aumentó el doble y también activamos el tren turístico de Boyacá. 7. Estamos avanzando en una transición energética justa. ¿Qué es eso? Que la energía que usa el mundo hoy, Colombia en una parte, es sucia. Sobre la base del carbón, el petróleo y el gas se arrojan gases que pueden acabar la vida en la atmósfera, en toda la superficie de la Tierra. Ahora hay que cambiarlas por energías limpias, que se hacen en base al agua, al sol y al viento. Ese tránsito de unas a otras lo estamos haciendo en Colombia. En energías limpias hemos pasado de 0,2 gigas a 2 gigas. Es decir, multiplicamos por 10 la capacidad de energías limpias de Colombia en solo 2 años de gobierno. Hoy tenemos 100 comunidades energéticas, barrios, veredas, que generan ellas mismas su energía eléctrica limpia, y hay 1000 en construcción en todo el país. Este es el camino de Colombia, el sendero fundamental que Colombia tiene que seguir para convertirse en una potencia de la vida. 8. En los últimos 4 años ha aumentado el acceso a Internet en el país un 76%. Hoy hay 49.6 millones de accesos a Internet. Aún falta mucho para cerrar la brecha. 9. También hay hoy, en lo que va del año, una disminución del 5% de los homicidios comparado con el año anterior. Un indicador que tiene que ver con la seguridad, que ojalá sea mayor, porque buscamos la seguridad humana en Colombia. 10. En el 2024 ha aumentado un 23% las incautaciones de cocaína. Llevamos 1.500 toneladas incautadas desde que llegué al gobierno, que tienen un valor en el mercado de 42.000 millones de dólares. Es decir, la cocaína que hemos incautado, si se hubiera vendido en Estados Unidos o en Europa, hubiera representado para Colombia más dólares que el petróleo y el carbón juntos. Este es una especie de acción por la humanidad que en cierta forma los países del mundo no nos agradecen. Una acción que se llena de sangre, que nos cuesta seguridad, pero que con empeño tratamos de hacer, porque creemos que sin las economías ilícitas no habrá violencia en Colombia. 11. Recuperamos la mesada 14 para los miembros de la fuerza pública, los veteranos, más de 244,000, que hoy, en virtud de este gobierno y del Congreso, pueden tener un mes más y sumar 14 al año de mesadas pensionales para que tengan una vejez digna. También se aumentó el salario de nuestros soldados. Oiga esto, un soldado regular, el que entra a cumplir su servicio militar, se ganaba cuando yo llegué al gobierno 300,000 pesos mensuales. Hoy se gana 680,000 pesos mensuales. Y a finales o principios del año entrante serán 910,000 pesos mensuales. Y espero, es mi promesa, que cualquier soldado de Colombia, soldado, mujer u hombre, pueda al final de mi gobierno ganarse un salario mínimo. Eso significará, por una parte,
un ejército profesional. Por otra parte, dignidad para el que combate, para el que se arriesga, tanto en el ejército como en la policía. No son esclavos los que necesitamos para la seguridad. Si queremos una seguridad humana, necesitamos una fuerza pública humana, y eso comienza porque el soldado, la soldado, el patrullero puedan comer y vivir con dignidad. 12. En 2 años redujimos la deforestación en Colombia, un 54% para todo el país, la mejor cifra en 23 años. Y sobre la selva amazónica, que es el pulmón de la humanidad, hemos logrado una impresionante reducción de la deforestación en el 61%. Estamos cuidando el pulmón de la tierra luego de décadas en las que los gobiernos le dieron la espalda. 13. Este año nuestro país será anfitrión de la cumbre más importante de la biodiversidad del mundo, la COP16 en Cali. Hemos logrado que Colombia sea mirada en el mundo. Por eso no solo aumenta el turismo extranjero, sino también la inversión extranjera, que ha llegado como nunca antes a más de 12.000 millones de dólares en el año. 14. Hemos adquirido 184.000 hectáreas de tierra fértiles que benefician ahora a campesinos y campesinas. Las pagamos a grandes propietarios o las quitamos de las que tenía la mafia y se la hemos entregado al que trabaja el campo. También hemos entregado títulos de propiedad al campesinado por un total de 1,3 millones de hectáreas de tierras fértiles. Aún es poco, pero el gobierno de Santos y de Duque solo entregaron 30.000 hectáreas. En 2 años llevamos nosotros 180.000. Si las normas miraran más al pobre, podríamos lograr los objetivos que el acuerdo de paz del año 2016 estableció. 15. En los últimos 3 años hemos logrado una reducción del 49% en mortalidad materna. Este es un indicador de salud que mide la eficiencia de los sistemas de salud. Fue terrible. En el gobierno de Duque se incrementó sustancialmente, pero hoy podemos decir con orgullo que hemos reducido la cantidad de casos y la razón por la que mueren mujeres embarazadas por falta de atención médica en un 50%. También hemos reducido en los últimos 2 años la desnutrición y sobre todo la muerte por desnutrición de menores de 5 años en todo el país en un 31%. En La Guajira, donde morían por centenares los niños, hemos reducido la mortalidad por desnutrición a más del 50%. Hoy mueren la mitad, ojalá no muriera ninguno, pero es así como se desarrolla un país. No es solo con el pavimento, es con la vida y sobre todo con la vida de la niñez, con la vida de la vejez, con la vida de la mujer embarazada. 15 puntos que destaca el presidente Gustavo Petro en los primeros 2 años de su gobierno. Repetimos, qué buena la puesta en escena. El parador, por ahí estaba leyendo ahora, el parador se llama Los Hijos de Samuelito, que justo al principio de la locución, pues Gustavo Petro habla con la propietaria y le pregunta por esto, por Samuelito, allá en Venta Quemada. También pues destacamos que sigue por la misma línea, ¿no? Recordemos la anterior alocución, en la casa del señor Tejada, allá en la localidad de Rafael Uribe, en la ciudad de Bogotá, como cuando anunció iba a firmar, a sancionar la ley de la transformación al sistema pensional en Colombia, pues estuvo en escena con el señor Tejada. Entonces van por la misma línea. Destacamos esa estrategia en ese proceso de comunicación que deseamos que sea el mejor para que todos esos puntos lleguen y se entere la gente de qué es lo que está ocurriendo en Colombia. Como lo dije anteriormente, no hay deporte, no se nombra el deporte.
no se nombra el deporte. Y otro punto que me pareció que yo lo tenía acá al iniciar esta semana en una intro, hice pues un recuento de lo que para mí eran las grandes obras. Coincido plenamente con todo lo que ha dicho Gustavo Petro, entonces no estaba como tan mal encaminado, pero repito, no se nombra el deporte que debió haberse nombrado, y más en esta época de Juegos Olímpicos, de los reclamos de los deportistas y todo este tema, y tampoco se tocó el tema de los caminos comunitarios, de todas esas vías que hemos visto arreglar, de esas vías terciarias que han sido un flagelo en Colombia y que durante este gobierno han tenido un gran avance. Entonces me parece que eso también debía haber estado, pero pues lo destacamos, nosotros lo destacamos entonces también, porque han sido muchas obras que hemos visto a lo largo y ancho del país en este tema, el tema de las vías terciarias, que es algo que Colombia tiene un atraso tremendo y que por medio de las juntas de acción comunal, que se dio destacar esto también en esos puntos, pues se ha logrado llegar a mostrar y a ver que sí se puede hacer las cosas, a pesar de que lo han parado, como siempre le han puesto el palo a la rueda. Hay acciones en este campo que también debieron haber sido destacadas. Es nuestro parecer, de pronto no lo hicieron ver por el tema de las suspensiones, pero hay un gran avance y en eso también esperamos que haya mucha audacia por parte del gobierno para que esto no se detenga, que las rutas, los caminos vecinales, los caminos comunitarios de la paz, en esas vías terciarias en todo el país, eso no solamente es en las zonas apartadas, en Santander somos, no sé si líderes, pero allá hay mucha vía terciaria que necesita un arreglo desde hace décadas. Entonces, esos dos punticos destacamos que no hayan estado, nos llamó la atención y nos vinimos, eso sí, en la página de la presidencia destacan por sectores, ¿no? Entonces, los principales hitos en los primeros años del gobierno del cambio, y nos vamos a buscar el sector deporte. Aquí está. Véalo aquí. Han sido entregados un total de 35 escenarios deportivos en 11 departamentos y 26 municipios. Estas infraestructuras no solo fomentan la actividad física y la recreación, sino que también contribuyen al bienestar y la cohesión de las comunidades locales. El apoyo a deportistas, el gobierno del cambio invirtió 119.341 millones en 2024 para la preparación y participación de los colombianos que compiten en los Juegos Olímpicos de París. Ese dato, yo que he dado duro acá con el tema del deporte, ese dato es dato importante, que miren que es que ni siquiera lo destacan en la propia alocución, en la propia comunicación de presidencia, el deporte. Entonces, destacamos ese punto que no lo vimos en la locución y que a nuestro parecer, con el mayor respeto, pues debería haberse mencionado. Entonces, inversiones de 119.000 millones para los deportistas que participaron en estos Juegos Olímpicos. Hay varios incentivos que están listos para ser entregados, medallas de oro, bronce y oro, plata y bronce tienen sus respectivos también beneficios, su dinerito que se ganan por parte del gobierno. Pero lo que nosotros reclamamos es la infraestructura y la preparación de más deportistas desde pequeños, desde jóvenes, a que empiecen a formarse, si es su parecer, a formarse en todo este tema, porque es importante la formación desde pequeños. Y también hay muchas formas, sabemos que, y lo hemos destacado, muchos deportistas, sus estudios los hacen por medio de internet. En muchos, incluso países, permiten que deportistas, en Colombia lo es permitido, si un deportista está federado y tiene torneos y todo este tema, hay muchos institutos, hay muchos colegios que son de manera virtual. Lo digo porque mi hijo estudió en uno de esos y prácticamente salían a entrenar con el portátil también. Entonces los chicos iban manteniendo una formación también muy personal, ¿no? En su sentido, se volvían como más maduros, ¿no? Era el policía, pues ahí, oiga, haga la tarea, no. Ellos salen con su portátil, distribuyen el tiempo en la misma academia, estudian. Esos colegios incluso no le meten todas las materias de una, sino van por grupos, por bloques,
y definitivamente los estudiantes aprenden más, incluso se aprueba con una mayor nota. Si no estoy mal, se aprueba con 10, la máxima nota es 10, en estos colegios, en este instituto, en ese por bloques, se aprobaba con 8. Entonces una formación que a la par de su formación deportiva, pues también va ligada a la formación académica. Y ellos pueden continuar con sus estudios si deciden en un futuro continuar entrenando, decidiendo. Muchos también buscan por medio del estudio también una beca, por medio del deporte, perdón, una beca que los lleve a Estados Unidos a estudiar lo que a ellos les gusta. Eso sí, tienen que seguir estudiando, jugando. Pero esto es algo que se debe hacer, es algo que pensamos que se puede hacer en Colombia. Aquí en España lo vemos y así pues hay mucha formación. Como lo digo, en Colombia también hay varios colegios y varios puntos, varios institutos, varios colegios, llamémoslos institutos, se me pega la palabra instituto de acá de España. Varios colegios que son virtuales y permiten este tipo de educación, aprobados obviamente por el ministerio. Entonces destaco es la responsabilidad que adquieren estos jóvenes deportistas desde sus inicios, cuando están bien enfocados, bueno, en fin, todo eso lleva un trabajo conjunto para también su preparación, porque es muy importante que ellos, que son deportistas, que en cualquier momento también pueden una lesión y les acaba su sueño y quedan truncadas carreras por eso. Entonces, pues que también tengan a la par su preparación académica como debe ser. Entonces destacamos, ahí me alargué un poquito, destacamos el tema del deporte que lo publica aquí la propia página de la presidencia en los principales hitos en los primeros 2 años del gobierno del cambio. Oiga, y ayer también en medio de todo lo que está ocurriendo, la audiencia, el desfile, la presentación de Gustavo Petro allá en el puente de Boyacá, se presentaron movilizaciones a favor de las reformas del gobierno en el país, un tema que de pronto también ha pasado un poco desapercibido. Organizaciones, nos vamos aquí para RTBC, organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones juveniles y culturales han salido a las calles este 7 de agosto para apoyar las reformas de Gustavo Petro en Bogotá, Medellín, Barranquilla y en la ciudad bonita, en Bucaramanga. En Bogotá, en la capital colombiana, marcharon los sindicatos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, 20 organizaciones sociales. Las personas asistentes a estas movilizaciones se dirigieron desde el Parque Nacional y llegaron a la Plaza de Bolívar. Estas marchas, además de apoyar las reformas del gobierno, buscan dignificar las condiciones de vida de miles de colombianos. Conmemoran el día que Simón Bolívar logró la libertad de la nación colombiana. Nos vamos a ver a Bucaramanga a ver dónde estuvo. Distintas organizaciones sindicales salieron a marchar desde la Puerta del Sol por toda la 27 hasta llegar al Parque Santander. Hoy, en conmemoración de los 2 años del gobierno de Gustavo Petro, salimos a marchar por las justas reformas sociales a favor del pueblo colombiano. A su vez, salimos para hacerle un llamado al gobierno para que reafirme su compromiso en la defensa del páramo de Santurbán, afirma uno de los líderes sociales en la ciudad bonita. Entonces, pues se vieron imágenes en Bucaramanga, por ahí vemos imágenes de la ciudad linda, de la ciudad bonita, de la ciudad hermosa, como muchas ciudades. Ahí van por la 27. Esto es aquí en la Sagrada Familia, ¿no? Sí, claro. Por aquí queda la Cámara de Comercio, la Sagrada Familia. ¡Ay, qué rico! Ahí me estamos de teletransportando por aquí. Vea. Pero con un salario mínimo. Precisamente seremos nosotros, los jóvenes, que nos vamos a beneficiar. Sí, es que precisamente esa es la lucha mía, porque yo coticé, yo estoy pensionado, pero con un salario mínimo. Cuando mi pensión, según el último estudio que me hicieron la Defensoría del Pueblo, yo debía salir pensionado hace 20 años con 1.411.600 pesos, cifra que a la fecha no he visto ni en sueños, y por lo cual sigo en la lucha y seguiré hasta el último día que cuente de que... Ese testimonio allá en Bucaramanga, aquí en RTBC Noticias, vemos más imágenes. Qué bueno. Ahí están. Sí, esa es la 36. Eso, muy bien, muy bien. Firmes con el pressing. Sí, acá está el Club del Comercio, y aquí la triada, Búcara. Bueno, pues vea que eso pasó desapercibido, entonces se presentaron, como lo dice acá este artículo de RTBC Noticias, en Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, en Bogotá,
Entonces, pues queríamos destacar ese y de paso, pues pegarnos una teletransportadita allá para la Sagrada Familia, allá en la 36, en Bucaramanga, esos 36 como con 17, 18, sí, creo que sí, bueno, si estoy mal me corrigen. Pero sí queda allá al lado, allá a la vueltica queda la Cámara de Comercio. Es más, por esa misma, no sé, en el 18, por esa misma, derechito, llegabas a la sede de la Colombia Humana. Eso sí, también. Claro que me acuerdo, no soy a Bucaramanga, pues. Obviamente Bucaramanga me la conozco de pe a pa, por más que haya cambiado, pues la columna vertebral de la Búcara siempre seguirá siendo la misma. Un saludo a la Búcara. Un saludo a la ciudad bonita. Y aquí tengo a Margarita Rosa, como están viendo, para terminar ya esta parte. Atacan e ironizan con el gobierno del cambio porque advierten sobre todo que es la sociedad la que está cambiando. No va a haber cambio en ningún gobierno hasta que no cambiemos nosotros, que somos quienes elegimos. Ese cambio se está produciendo y es eso lo que la derecha más teme. Ahora, sin discurso, sin propuesta de país, solo les queda atacar, obstaculizar, ocultar y minimizar lo que se ha conseguido en estos 2 años contra viento y marea. Totalmente de acuerdo con Margarita Rosa. Bueno, y tenemos que continuar aquí en Noti Petrovsky y ahora el turno es para 2 temitas. Uno que tiene que ver con todos los logros y todo esto que se ha aprobado y que se ha avanzado en este gobierno del cambio. Y otro tema que tiene que ver con monómeros y esa calumnia de que Gustavo Petro le estaba enviando dinero, $30 millones a Maduro. Un tema que tocamos en el video anterior, ayer por las transmisiones, pues no pudimos subir contenido, pero tenemos que continuar con el tema de monómeros. Un comunicado que emite monómeros a la opinión pública. Esos son los 2 puntos que vamos a tratar a continuación. Entonces, el primero. Hace 2 años, según acá la revista Raya, y todos recordamos ese momento también, casi 2 años después de tener sanción presidencial, el acuerdo de Escazú sigue frenado en la Corte Constitucional, a la espera de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Mire, yo no soy víctima, y eso que nos quede muy claro. Hay unas situaciones irregulares que se han presentado y cuando hay esas situaciones irregulares, uno está en la obligación de informarlas a la autoridad correspondiente. Ese es el magistrado Ibáñez. Recordamos ese momento y todo lo que armó y todo lo que la prensa, esos medios armaron y todo el tema, ¿no? Ay, Dios. Pues ese magistrado es el que tiene detenido, como dice aquí la revista Raya. Acá vamos a continuar con la lectura. Una de las promesas de Gustavo Petro en su campaña electoral fue sancionar el acuerdo de Escazú, un instrumento que fortalece el acceso a la información de la justicia ambiental y promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, genera estrategias de protección a las personas defensoras del medio ambiente. En un acto realizado el 5 de noviembre del 2022 en la base militar de Catán, el presidente firmó el documento que volvió ley el acuerdo internacional. Desde ese día sobre el acuerdo de Escazú se posó un estigma que ha llevado a que casi 2 años después de su sanción presidencial no se haya puesto en marcha. Quizá la razón de la demora es que a este proyecto se lo ha señalado de ser una política exclusiva del gobierno Petro, ignorando que el acuerdo de Escazú es una apuesta del sector ambiental y científico y de la sociedad civil desde 2018. Han pasado más de 640 días desde la firma presidencial y el acuerdo no cuenta con la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez para que la sala plena pueda valorar la constitucionalidad de la norma. A pesar de que el magistrado Ibáñez tiene en sus manos el articulado desde noviembre del 2022, el pasado 26 de abril se convocó a una audiencia pública para escuchar los diferentes argumentos a favor y en contra del acuerdo de Escazú. El espacio, que duró más de 6 horas, giró bajo un eje temático, aproximaciones a la relación del acuerdo de Escazú con el principio de seguridad jurídica y el principio de soberanía nacional. En contra de la ratificación de la ley se escucharon las voces de las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín, del vicepresidente jurídico del Grupo de Energía de Bogotá, Néstor Fagua, que en sus presentaciones consideraron que el tratado es redundante, toda vez que en Colombia ya existe una amplia normativa sobre las temáticas de la que se ocupa el acuerdo. Eso mismo lo escuchamos en los debates. Aún así fue aprobado. Asimismo, consideraron que el acuerdo de Escazú reduce la seguridad jurídica a las inversiones extranjeras y el desarrollo de los proyectos nacionales, lo que pondrá en riesgo la soberanía nacional.
En la otra orilla estuvieron la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, la directora del Centro de Estudios, Justicia y Sociedad, Diana Guzmán, y los representantes de varias organizaciones de derechos humanos que se manifestaron a favor de la ratificación inmediata del Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, la ministra en su turno dijo que se fortalece la protección de líderes ambientales, se avanza en jurisdicción rigurosa y tiene apropiación social, genera más garantías procedimentales y amplía la participación del derecho procedimental que existe para examinar decisiones cuando se revoque una actuación administrativa. Han pasado 4 meses de la realización de la audiencia y al día de hoy el Ministerio de Ambiente ve con preocupación la tardanza de la Corte Constitucional para emitir un concepto sobre el Acuerdo de Escazú. Esto es a grosso modo, así no vamos a leer todo el artículo, lo que publica la revista Raya en este tema. Preocupante porque esos mismos argumentos ya los habíamos escuchado en el debate, nosotros estuvimos pendientes de esos debates y no sabemos entonces qué pasa, ¿no? La revista habla de algo que lo quieren ver y que esta gente seguramente piensa, esta Corte Constitucional piensa que es un proyecto de Gustavo Petro y resulta que, como lo dice el mismo artículo, viene desde el año 2018. Entonces, ¿qué pasa? Se sanciona y también por este lado. Vamos a ver, Gustavo Petro, qué pronunciamiento hace respecto a esto, a esta publicación que ha salido en las últimas horas con este tema del Acuerdo de Escazú. Y dijimos entonces también, ahora el siguiente tema es monómeros, que en el video anterior quedó una respuesta que dio Gustavo Petro de lo más sucio y lo más bajo que se ha podido decir en todo el tema de Venezuela, en esta situación que se está viendo en el vecino país, y la posición de Colombia, que Gustavo Petro había enviado y que estaba enviando dinero a Maduro, $30 millones. Gustavo Petro, en un post enérgico, desmiente eso, y él mismo, entonces nosotros en el video pusimos un audio que publicaba Gustavo Petro y ahora vamos a leer un comunicado a la opinión pública que emite el propio Monómeros, la propia empresa. Dice aquí, esperen, lo ampliamos: anunciamos a todos nuestros grupos de interés que ante las recientes publicaciones en medios de comunicación y plataformas digitales nos permitimos expresar, primero, que somos una empresa con 56 años de trayectoria en Colombia, consolidada como un pilar fundamental para el desarrollo del sector agroindustrial, siendo un motor clave para el crecimiento económico y la generación de empleo, convirtiéndonos en el aliado confiable del agro y la industria nacional con un enfoque de sostenibilidad. Nuestra solidez y compromiso operacional son respaldadas con certificaciones nacionales e internacionales que avalan la calidad de nuestros productos en los diferentes procesos, contribuyendo significativamente al progreso económico de Barranquilla y del país. Hemos puesto a disposición de nuestros grupos de interés de manera transparente y veraz el informe de sostenibilidad del año 2023, el cual permite conocer los asuntos empresariales, financieros, comerciales, operacionales, ambientales y sociales de nuestra compañía. Los estatutos, los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2023 fueron auditados por la Revisoría Fiscal, las cuales presentan una opinión sin salvedad. Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es una empresa privada constituida bajo la legalización comercial colombiana por accionistas extranjeros que se sujeta a los procedimientos y estándares de cumplimiento del orden nacional e internacional, fortaleciendo nuestra idoneidad empresarial. Rechazamos cualquier tipo de información que pretenda poner en duda nuestros esfuerzos, seriedad y responsabilidad social. Agradecemos a nuestro grupo de interés por su constante apoyo y confianza. Seguiremos trabajando con la misma dedicación y transparencia que nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia. Este puntico de Monómeros era importante dejarlo claro, ese comunicado de prensa que emite la propia compañía, porque como lo dije anteriormente, lo tocamos en el video anterior, pero queríamos reforzar con ese comunicado a la opinión pública que emite la propia compañía y que detiene un poco, bueno, eso de detener queda en veremos, ¿no? Porque a esta gente no le importa y siguen soltando mentiras que queden ahí, calumnias gravísimas como este tema que Gustavo Petro le había dado a Maduro $30 millones por medio de Monómeros. En fin, queda ese tema claro. Queda clara también el comunicado de prensa que emite la compañía. Y otro de los temas que también tocamos en el video anterior y que pues ha sido, pues imagínense, está todo el mundo escandalizado, el tema de las EPS y ese descubrimiento que hizo la Contraloría sobre el gasto de los recursos de la salud durante la pandemia, que muestra este informe de la Contraloría que se usaron 6 billones de pesos para pagar deudas viejas, mientras que más de 5 billones de pesos no tienen soporte de gastos. Un escandalazo. 6 billones de pesos para pagar deudas viejas. Vimos que en clases de yoga, en yates, mejor dicho, lo de siempre. Y en esto dijimos también en el video anterior
¿Dónde están los culpables? ¿Dónde está Alejandro Gaviria, por ejemplo? ¿Dónde está el tal Fernando Ruiz? Esos que se oponen ahora a la transformación al sistema de salud en Colombia. Y al final de este bloque que tengo acá preparado, algo que parece un chiste, pero que no lo es. Y es la propuesta del Centro Democrático. Eso lo hablaremos ahorita. Pero, como lo dijimos, Gustavo Petro, las manifestaciones que ha tenido Gustavo Petro, pues no las habíamos podido reproducir, ya que ayer tuvimos todo el día ocupado nuestros cacharros por la transmisión, después por la locución, en fin. Lo que ha dicho Gustavo Petro de ese informe de la Contraloría. Lo primero que dice, este es el verdadero robo del siglo, porque mientras la gente moría por miles por el COVID, se robaron billones de pesos del presupuesto de la salud. Otro post que envía Gustavo Petro. Un país atacado por la pandemia con miles de muertos y los recursos destinados a ella se los robaron. Las EPS cobraron, no dieron servicios médicos como era habitual y la plata se esfumó. Encima, usaron la deuda pública para subsidiar las nóminas de los empresarios más grandes del país. Ahora toca pagar esa deuda, reduciendo la inversión pública. Esto es importante, pero esto obviamente no le da repercusión a esos medios, ¿no? Lo escuchamos también en la intro de este Noti Petrovsky. Más, no solo se robaron los dineros de la salud para que directivos y propietarios de EPS tuvieran clases de yoga, sino también jets privados, campos de golf, mansiones en Miami y lo peor, pagos al paramilitarismo para matar gente y clínicas privadas hechas con el dinero público mientras quebraban los hospitales públicos. Publica acá un post de la W, ahí dice, la plata de la salud fue utilizada para pagar viajes, campos de golf, en fin. Lo que publica. ¿Qué más? Roma Rosa dice aquí, en esta lista revelada por Vicente Calvo, de los integrantes de la Junta Directiva de la nueva EPS deben responder por detrimento patrimonial, en lo fiscal, peculado, contratación ilícita, interés ilícito en concurso y en concierto para delinquir. Aparca Enrique Vargas Lleras. Aquí vemos la firma de Enrique Vargas Lleras, Fernando Jiménez, Noemí Sanín Posada, Nelson Géneco, Néstor Rodríguez, Andrés López, Fabio Cardona, Jorge Alberto Espina, Fernando Jiménez, Beatriz Muñoz, Paul Díaz, Hugo Estrada. Esas son las firmas que publica Vicente Calvo y que Roma Rosa también las cuelga en su cuenta de X. Esa gente que no merece una investigación. Esa gente que, y lo dice Roma Rosa, ¿no? Detrimento patrimonial en lo fiscal, peculado, contratación ilícita, interés ilícito en concurso y concierto para delinquir. Hágame el favor, vea que aquí Roma Rosa publica, es una opinión de él, ¿no? Esto no es noticia, es la opinión de Roma Rosa, pero como abogado nos da a conocer, vea, detrimento patrimonial 1 en lo fiscal, peculado 2, contratación ilícita 3, interés ilícito 4 en concurso y en concierto para 5 delitos. Habla Roma Rosa que según ese informe de la Contraloría se han cometido, pero ustedes no lo están viendo. 5 delitos y delitos muy parecidos a lo que escuchamos ayer en la audiencia, ¿no? A los delitos a que se le acusa a Olmedo, a Schneider y a este escándalo de la ONG RD. 5 delitos. Aparca Enrique Vargas Lleras. Qué increíble. Ahora entendemos todo la defensa. Bueno, ahora entendemos, no. Ya sabemos, ya lo tenemos claro. La defensa de esta gente con las EPS. Ya no caben calificativos, defienden sus intereses. Bueno, ya estamos. O sea, ya lo tenemos claro. Pero lo que también tenemos claro es que esta gente, el Centro Democrático, Cambio Radical, esos partidos, definitivamente son lo más. Es que ya no les caben ni los calificativos y volvemos entonces cínicos, todo, una rinconada le cae perfecto acá. Porque es que vean eso. El diario El Espectador publica, el Centro Democrático reveló sus cartas. Este es su proyecto de reforma a la salud. Las EPS continúan con las mismas funciones, responsabilidades y deberes. El Estado tendrá que ajustar diferencialmente la UPC y diseñar un modelo especial para las zonas marginadas y dispersas del país. ¿Quiénes proponen esto? Paloma Valencia, Paola Holguín, Jenica Sujein Acosta,
Olmes Echeverría de la Rosa, Juan Espina, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y en general toda la bancada legislativa del partido. Consta de 9 artículos para fortalecer el sistema actual. Ay, Dios. ¿Qué más dice acá? A ver. Además, el Estado deberá ajustar. Espere. El artículo 2 del proyecto define el sistema de salud como un conjunto articulado. Bueno, eso no le damos a. Además, el Estado deberá ajustar el valor de la UPC, el dinero que gira las EPS para la atención de los afiliados, para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud. El proyecto señala que el Ministerio de Salud actualizará mínimo una vez al año la UPC, como ocurre hoy, y si al 31 de diciembre esa cartera no ha aprobado un incremento para el siguiente año, dicho valor se incrementará automáticamente en la inflación causada. Estos recursos de la UPC seguirán siendo manejados, según plantea el proyecto, por las EPS, que se mantienen con las mismas responsabilidades, funciones y deberes que tienen actualmente, como la organización de las redes del servicio. Oiga, de verdad, esto es una grosería. ¿Y qué contestó Gustavo Petro? ¿Qué dice aquí? Las mismas funciones para las EPS. Oiga, pero es que, viendo el informe de la Contraloría, qué descaro de gente. Las mismas funciones para las EPS, y es que continúe la fuga de billones de pesos por decenas. Ven las investigaciones, pero son como no miren al cielo, la política del avestruz, o más bien, la política de sus financiadores poderosos. ¿Cómo le parece a ustedes esto? De verdad, ¿qué opinión les transmite esta payasada y este descaro de gente? Es que ya más de frente, y como dice acá este artículo, mostró sus cartas, ¿no? Dice acá el espectador, reveló sus cartas. Yo no sé qué pensar de eso. Lo que sí sé es que Lucero Martínez Cassap tiene toda, pero toda la razón. 11 billones de pesos robados por 24 EPS del país. ¿Cómo no estamos protestando en las calles? Y cita a Radio Nacional, a Colombia al aire, como uno de los fraudes más grandes al Estado colombiano. Calificó la exministra de Salud, Carolina Corcho, las irregularidades por más de 11 billones de pesos detectadas por la Contraloría en 24 EPS del país. Ahí vemos a la gran Carolina Corcho en un post de Radio Nacional de Colombia, pero Lucero Martínez tiene toda la razón. ¿Cómo no estamos en las calles? Bueno, allá en Colombia. O aquí también, o sea, es que deberíamos estar protestando todo esto que ocurre, ¿no? Y que esta gente minimiza, esta gente, no, eso no, calladitos, que sí, obviamente, el tema de carrotanques también es uno de los escándalos, es un escándalo, pero, y aquí no se trata de mirar entonces cuál escándalo es más grande y cuál sí y cuál no. Eso, y más en la labor de un periodista, ¿no? Porque definitivamente el que ha perdido es el país. Que afortunadamente, y digo afortunadamente, en este gobierno, pues en este caso, y no. Porque en definitiva, ¿quién es el que ha perdido en todo esto? ¿Quiénes son los que han perdido? Pues el país, los más necesitados. Dinero que debería ir a otras cosas, utilizado en sus propios lujos. En un caso, dinero que tenía que ir a utilizarse para la Guajira, para todo este tema, pues robado, y vimos ayer el entramado, cómo tenían esto. Esos casos de corrupción a los que termina afectando es al pueblo, y como lo digo, a los más necesitados. Medir cuál escándalo más, cuál menos, cuál es de más plata y cuál no, pues eso tampoco tiene algún sentido, me parece a mí. Tanto el uno como lo otro, tocar el dinero público y tocar el dinero que va para los más necesitados es de lo peor que se puede presentar. Y en este gobierno, desafortunadamente, ese error de contratar o de no detectarse, ese Olmedo López, una persona de izquierda, y ayer escuchamos todo cómo lo manejaban y cómo pedían coimas y todo eso. Esos son escándalos que al país no le sirven. Pero, repito, entonces no es cuestión de mirar si este sí, si este no, ¿no? Porque hay una periodista, Diana Saray, que ya sabemos quién es, continuamos aquí en Noti Petrovsky. Si está viendo la audiencia contra Snake de Pinilla y Olmedo López, ya sabrá a estas alturas que este es el hecho de corrupción más brutal de las últimas décadas. ¿Perdón?
y que no fue cuestión de 2 funcionarios que se salieron del redil, fue un accionar coordinado desde lo más alto. Sí, y no se escuchó también en la audiencia 2020, por allá se escuchó, es que acá estoy leyendo, allá escuchamos esas fechas. Para mover la agenda política del gobierno, ese entramado de corrupción fueron clave los congresistas de cada una de las regiones que recibieron miles de recursos de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres. Congresistas nombrados, presidente de la Cámara nombrado, presidente del Senado nombrado, totalmente. Pero Gustavo Petro le respondió. A esta periodista, 6.402 jóvenes asesinados les pareció nada. Sabemos quién es esa persona, ¿no? Sabemos quién es esa Diana Saray Giraldo. O 50.000 asesinados de los paramilitares con ayuda del Estado, eso no le pareció nada. O 3.000 jóvenes detenidos y 60 asesinados en las marchas contra Duque. O decenas de billones de pesos del erario público robados por la CPS. No sabe la diferencia entre 1 billón y 1.000 millones o entre 10 billones o 10.000 millones. Que Olmedo se vaya a la cárcel. Esto es lo importante de este post, porque la verdad, esto de que contesta Gustavo Petro, pues no hace falta contestarle a semejante personaje. Pero acá lo que yo destaco es esto que dice Gustavo Petro. Y lo puse de título del video. Y eso es lo que trato de dar a entender. Casos de corrupción, cualquier caso, es fatal. Es algo en detrimento del Estado. Utilizar los recursos públicos en cualquier instancia es fatal. Sea aquí, sea allá, sea izquierda, sea derecha, en eso estamos todos de acuerdo. Diferencias hay con eso que acaba de leer Gustavo Petro y acaba de responderle. Muchas, por supuesto que sí. Esa gente no va a reconocer nunca nada de eso. Esa gente todavía piensan que el 6.402 es un número inventado. Y eso lo hemos escuchado. Esa misma gente a la que esa mujer patrocina y defiende. Que vengan a tapar ahora los casos de ellos, su podredumbre, con este caso de la ONG-RD, es por supuesto, un movimiento que esa derecha nefasta iba a hacer. Eso es parte de la embarrada, no lo digo con otras palabras, que hizo ese tipo, del gran error de Olmedo López, como lo dice Gustavo Petro, él mismo lo ha dicho, lo ha reconocido. Eso es obvio que lo van a ocultar, que van a tapar las podredumbres de ellos con ese acto, con ese caso. Eso es algo que es parte de ese coste político. Entonces, lo que dejo de conclusión es contestarle a esa gente es perdido, contestarle y más a ese personaje perdido. Pero y resaltar entonces, no, que es que este gobierno sí dice que los corruptos se vayan para la cárcel. Pues resaltar eso también me parece algo tonto, porque es el actuar que debe tener cualquier gobierno, ¿no? Que sí, que los otros gobiernos entonces lo que hacían que era pues calladitos, tapaditos y todo archivadito, eso ya dejémoslo pues. Sabemos que es así y esperamos que se abran investigaciones, por ahí más adelante tenemos cositas, pero eso es perdido. Llama entonces la atención y lo que digo es esa palabra y ese pronunciamiento de Gustavo Petro en torno a la audiencia, ¿no? Que Olmedo se vaya para la cárcel. Y acá traigo a Holman. Con la izquierda Petro y el progresismo llegó la corrupción a Colombia, dice Holman Morris. Este es el relato que construyen y promueven. 2 periodistas con micrófono todas las mañanas. Uno piensa que el presidente Gustavo Petro es cómplice de crímenes en Venezuela y ella no conoce el escándalo de corrupción más grande en toda la historia del país. El de gestión de riesgo en el gobierno progresista. Olvidó el caso de las marionetas, replicar falsos positivos, por no hablar del metro elevado más rápido y más barato y decenas más. Es verdad. Hágame el favor. Todo escándalo y exterminio ocurrido en gobiernos anteriores al olvido, todo con el ánimo de convertir a este gobierno en lo peor que haya podido suceder en estas tierras. Qué irresponsabilidad tan grande solo alimentada por el odio, porque aquí no hay argumentos. Y cada día el odio se propaga más y más como nunca antes desde grandes medios. Pero eso sí, como siempre, contra el que piensa diferente a la casta dominante en este país. Y publica pues el post de Diana Saray Giraldo. No debemos visibilidad. Este es el otro. El señor Gustavo Petro es cómplice de Nicolás Maduro en sus secuestros y crímenes. Esto lo publica Felipe Zuleta. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Esto no tiene ninguna acción judicial.
Gustavo Petro le dice, señor Felipe Zuleta Lleras, le solicito rectificar su información porque es calumniosa e injuriosa. Eso fue la respuesta, pero yo pienso que esto debería tener como una denuncia, ¿no? Y la flip. Noticias falsas, fake news, pero ¿qué podemos esperar? Bien hablábamos en el video anterior de que es algo que entonces con lo que nos toca vivir. Hablando de noticias falsas y continuamos avanzando aquí en Noti Petrovsky, vean esto. Así está Twitter. Elon Musk acaba de compartir esta noticia falsa que acusa al primer ministro británico Keir Starmer de estar construyendo campos de detención temporales en las Malvinas para los detenidos por los disturbios racistas. Aquí vemos. Se metió en Venezuela, ahora se metió allá en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces, ¿qué podemos esperar? Elon Musk. Y aquí Gustavo Petro. Eso lo habíamos escuchado. Yo aquí grabando había hablado y estábamos hablando acá, y incluso con mi esposa lo tocamos el tema de que vea lo que está ocurriendo en Inglaterra y todo el tema de las noticias falsas, la similitud tan grande con lo que ocurre en Colombia, con todo el tema de Venezuela, todos los fake news que han salido, todas las publicaciones, nomás esa foto, la foto esa que todo el mundo argumenta, en una foto que, repito, aquí no defendemos a Maduro ni nada de eso, pero es que sí, una foto que se tomaron por allá en algo que tenía que ver con alimentación y lo postearon y lo pusieron como si eso fueran los resultados de las elecciones, una foto, una selfie que sale un hombre ahí con un equipo de trabajo detrás y en las pantallas aparecen unos resultados que nada tenían que ver con las elecciones ni nada de eso. Después vimos y era una cuestión de entrega de alimentos. Eso era lo que estaban publicando la foto, pero repito, si hasta Elon Musk y no retiran los posts, los dejan ahí, que es lo más irónico y lo más triste. Soy el dueño de Twitter y hago lo que se me dé la gana, el dueño de X, y posteo lo que quiera y listo, y me meto aquí, me meto allá y ¿qué? Enfermos de verdad. Las imágenes que estamos viendo en Inglaterra son impresionantes. Ocurrió un asesinato de 3 niñas y un joven menor de edad fue acusado, supuestamente, presuntamente, por haber cometido eso, cosa que no es cierta. Y por medio de redes sociales divulgaron y difundieron que había sido, y esto ha sido el detonante, porque las imágenes que hemos visto, esto no ha surgido de la nada, dice acá este diario El Salto. Se han movilizado grupos de ultraderecha en Reino Unido, Londres, Liverpool, Bristol, Manchester o Leeds han sido algunas de las ciudades donde los extremistas han causado estragos. El componente racista de estos ataques es evidente, siendo las personas negras, asiáticas y musulmanes los objetivos principales de las hordas fascistas que están asolando el país, con el brazo en alto y gritando consignas ultranacionalistas y xenófobas. Grave lo que está ocurriendo, es un tema bastante delicado. La forma como está pasando esto a nivel mundial. Y lo más jodido de todo esto, un personaje como Elon Musk participando activamente y permitiendo también que esa red se utilice, pues si ese es el ejemplo que él da, entonces ¿cómo van a pedir después mesura o que tenga más control sobre esta red? Ahí está. Increíble, ¿no? Bueno, volvemos al país, a Bogotá, que estaba de cumpleaños. Como dice Gonzalo Guillén, la destartalada Bogotá, Ave María. Y de regalito de cumpleaños, vea lo que se descubrió, ¿no? Se anuncia que la obra de Transmilenio por la 68, esa que en campaña Claudia López juró sobre lo divino y humano que no iba a hacer y terminó haciéndola, tendrá un sobrecosto entre 500.000 millones y 2 billones de pesos y demorará el doble. ¿Dónde están los especiales en medios? Las crónicas, las columnas de opinión, ¿dónde están? Los tuiteros, los youtubers, los humoristas y generadores de contenido son 2 billones de pesos. El impacto al comercio, el trauma en la movilidad. ¿Quién paga?
los bogotanos. ¡Feliz cumpleaños, Bogotá! Ese es el regalo. 3 años más de trancón en la avenida 68 por retrasos en las obras, así lo confirmó el IDU. Qué regalazo, ¿no? La nación no puede sufragar los sobrecostos de las troncales de Transmilenio en Bogotá. Queremos desarrollar un programa de transformación en las ciudades de BRTs de solo carril a diésel por sistemas de tranvías convivientes con la ciudadanía urbana. Los tranvías, yo siempre he pensado, por ejemplo, en Bucaramanga, el tranvía sería una muy buena solución. Entonces, pues esa es la respuesta. Ahí está el regalito de Claudia López y esta gente, también otros de los más descarados del mundo. Ahora están en candidatos presidenciales, ¿no? Y por ahí hemos visto una encuesta pagada por semana donde ganó Vicky Dávila. O sea que lo de la malévola es verdad, es cierto. Va de candidata presidencial. No lo puedo creer. Imagínense el país en manos de la malévola. A ver si no nos organizamos. A ver si no, en estos 2 añitos que nos quedan, no creamos un movimiento fuerte. Un movimiento progresista fuerte y que nadie pueda con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Listo! Llegamos a las ñapitas. Aquí en Noti Petrovsky tengo que publicar esto que publica Valeria Sofía, Olimpiadas a la Colombiana. Así es como hacemos campeones en Colombia para que el mundo vea. Como Ángel Barajas, nuestra medalla de plata, hay cientos más. Se reciben colchones viejos. Miren estas imágenes. A ver, las ponemos. Ya la están viendo, ¿no? Sí. Vea el chico, espere, empezamos, vea su bendición. Espere, que es que el audio no tiene audio. Vean eso. Increíble, grande. Míralos. Y él mismo se pone ahí la protección del colchón SA. Qué bien. Mira eso. Wow. Vea cómo sale, mira los colchones. Qué linda imagen. La comparto porque de verdad, Olimpiadas a la Colombiana, dice Valeria Sofía. Esperamos que entonces todo el apoyo, y aquí traigo esto lo publica el Ranchero Loco, que no falte la buena onda y el humor del trabajo en los tiempos de Juegos Olímpicos. Venga, vean estos, señor. Al podio. Eso, el oro, vea, le dieron el pico, pa. Y la pala. Vea pues. Muy bien esa ceremonia. Bueno, el espíritu olímpico. Más ñapas tenemos aquí en Colombia con C. Resulta que una serie de posts han sido tendencia y han tenido una divulgación pues grandísima. Resulta que la inteligencia artificial en X coge el perfil, ¿sí? Por ejemplo, aquí traemos varios ejemplos. Por ejemplo, acá de Fajardo. La verdad y la decencia siempre salen adelante. Cofundador, dignidad, profesor, ex candidato presidencial, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, ex alcalde, eso lo tiene Fajardo en su cuenta de X, ¿no? Entonces, lo que ha sido tendencia es que la inteligencia artificial, cogiendo esos perfiles, pues ha dado un veredicto. Y por ejemplo, ya que está ahorita que nombramos a este personaje, este payaso, Felipe Zuleta Lleras, pues, ¿qué dice la inteligencia artificial? Dice, vaya Felipe, parece que te has autoproclamado el crítico en jefe de Colombia. Tus tweets son tan predecibles que podrían usarse como reloj. ¿No te cansas de ser el disco rayado de la oposición? Tu obsesión con Petro es tan intensa que uno pensaría que estás enamorado. Tus análisis políticos son tan profundos como un charco en el desierto. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento original o solo repites lo que escuchas en el café? Tu cuenta de X es como un monólogo interminable de quejas. ¿No tienes nada mejor que hacer que estar pegado al celular criticando a otros? Eso lo dice la inteligencia artificial. Y por acá, ¿qué más tenemos? Entonces ahorita vimos que a Fajardo. ¿Qué dice de Fajardo la inteligencia artificial? Parece que tu carrera política es tan exitosa como tu intento de ser arquero en el colegio.
Tus tweets son un monumento a la mediocridad política, que no lo digo yo, no hay nadie, lo dice la inteligencia artificial, ¿no? Llenos de críticas vacías y autopromoción descarada. Tu podcast, El Profesor, es la prueba viviente de que fracasar en la política no te descalifica para dar lecciones aburridas. Felicidades por lograr que tus seguidores prefieran escuchar a Maduro antes que a ti. Tu obsesión por criticar a Petro solo demuestra tu frustración por no estar en su lugar. Quizás deberías considerar dirigir una orquesta. Al menos ahí podrías fingir que alguien te escucha. Lo dice la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Y por acá hay más. Vea que Javier Ruiz Agudelo ha publicado muchísimos. Peñalosa. Vaya. ¿Qué tal esa inteligencia? El gran Enrique Peñalosa, el autoproclamado Salvador de Bogotá. Parece que pasaste de diseñar ciclovías a diseñar tus aburridos tweets. Tu obsesión por retuitar a otros sugiere que te has quedado sin ideas propias. ¿Acaso conseguiste tantos parques que ahora solo puedes dar vueltas en círculos? Tu perfil grita político retirado desesperado por atención. Quizás deberías considerar construir un Transmilenio para tu relevancia en declive. Y felicidades por tus 2 millones de seguidores. Lástima que la mayoría probablemente sean bots atrapados en el tráfico de tus ideas articuladas. Ay. Peñalosa. Miren Facho Santos. Basado en el análisis de nuestra gente de inteligencia artificial de sus tweets, Facho Santos es un hombre de 60 años, ex vicepresidente de Colombia, ex embajador en Washington, ahora periodista y comentarista político con un enfoque en la situación de Venezuela. Facho, tu obsesión con Venezuela es tan intensa que uno pensaría que te olvidaste que eres colombiano. Tus tweets son como un disco rayado, Maduro esto, Maduro aquello, no tienes nada mejor que hacer que ser el autoproclamado salvador de un país que ni siquiera es el tuyo. Tu carrera política parece haber terminado tan abruptamente como tus frases en Twitter. Pasaste de ser vicepresidente a ser el rey de los retweets irrelevantes. Tu regreso al periodismo es básicamente quejarte en línea y llamarlo análisis. Y hablando de análisis, ¿alguna vez has analizado por qué tus propias opiniones parecen importarle tan poco a la gente que supuestamente quieres influenciar? Tal vez debas considerar un regreso al silencio. Esa es la de Facho Santos, que también la publica Javier Ruiz Agudelo. Y así han habido muchas más, pero pues no nos podemos quedar con todo eso. Buenísimo ese tema. Listo, nos ponemos ahora un poco más serios. Otra de las ñapas que traigo a continuación es este anuncio de la Fiscalía. Y ojo, la Fiscalía General de la Nación logró que una juez promiscuo municipal con función de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel Andrés Cadena Bautista y 23 militares más por su presunta participación en el homicidio de 11 personas, 8 de ellas civiles, no combatientes, en el caserío, ¿recuerdan? Alto Remanso, en el Putumayo, en hechos ocurridos en marzo del 2022. Increíble. Vean esa noticia, ¿no? Medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel Andrés Camacho y 23 militares más. Como es costumbre, en todos nuestros videos siempre estamos revisando la cuenta de Gustavo Petro y se acaba de presentar acaba de darle una respuesta a Enrique Peñalosa. Carlos Carrillo publica: Transmilenio es un barril sin fondo, mientras en el resto del mundo el desarrollo ha construido nuevas líneas de metro. En Bogotá la codicia neoliberal solo ha construido pistas para busetas deficitarias. El peor de los muchos problemas para los BRT es la sostenibilidad de su operación. Recordemos, este BRT tiene que ver con Transmilenio, ¿no? Bus Rapid Transit, eso es BRT, es la insostenibilidad de su operación. Eso publicó Carlos Carrillo y le contestó Peñalosa. ¿Qué dijo Peñalosa? En vez de lambonearle al jefe, siga contando de la corrupción del gobierno de izquierda de Petro en la Unidad Nacional de Gestión. Si conociera cifras, en vez de lambonear, reconocería que Transmilenio cuesta menos de 10 veces menos que el metro subterráneo que le gusta por kilómetro. Que el costo de operación por pasajero de los metros es mucho más alto que el de Transmilenio. Los de Europa a Nueva York como 600% más. Ningún metro cubre costos de operación, que las pérdidas de Transmilenio se derivan casi totalmente del CIP y que tiene que ver con la codicia neoliberal, con nada.
ridiculeces izquierdistas desgastadas. Eso contestó Peñalosa, cretino. Y aquí vemos la respuesta de Gustavo Petro. Con estos engaños groseros, el alcalde engaña a la ciudadanía. No es cierto que Transmilenio sea más barato que un metro o los tranvías. El costo operacional determinado por la cantidad de energía que se gasta por pasajero es menor en un tranvía o menor aún en un metro que en un bus. Es decir, sale más barato el tiquete si refleja el costo operacional de un metro que de un bus. En relación al costo fijo, la infraestructura del BRT se deteriora en 6 años, la de tranvía en 30 años y la del metro aún no se sabe porque lleva el más viejo 150 años y aún sirve. Esa respuesta se la acaba de dar Gustavo Petro a Enrique Peñalosa a través de su cuenta de X. ¿Qué más hay acá? Bueno, no hay así. La locución, invitando a todos a ver la alocución del presidente Gustavo Petro. Bueno, y ya llegamos entonces al final de este Noti Petrovsky y quiero traer como punto final de este video a Gonzalo Guillén y este escrito que dice que es un fragmento de mi próximo libro, Charlas con un Chulavita. Ave María, estaremos pendientes, ansiosos de que se publique ese libro. Pero vean lo que dice Gonzalo Guillén y este fragmento. En el transcurso de 2 horas de la tarde del 7 de agosto se rindió en masa la tercera división del Ejército Expedicionario de Costa Firme de España, comandada por el general José María Barreiro Mancón, quien echó a correr, pero le dio alcance el niño soldado de 11 años, Pedro Pascasio Martínez, y lo tomó prisionero. Por su parte, el virrey español Juan de Sámano, cuya crueldad carecía de compasión, huyó de su palacio en Bogotá y se dirigió a marchas forzadas hasta Panamá, escoltado por unos pocos soldados pardos. Recordemos, soldados pardos, los milicianos mestizos y afrodescendientes en el ejército colonial español en América Latina. Soldados pardos que aún le eran leales, a los que les ordenó en estado de pánico: ¡huyamos antes que nos atrapen esos cobardes! El 11 de octubre siguiente, Barreiro y otros 36 oficiales españoles prisioneros fueron fusilados en la Plaza Mayor bogotana, que luego se llamaría de Bolívar, frente a la catedral, cuyas 2 torres históricas le habrían de servir de barricada a don Higinio Oicatá y los suyos en el Bogotazo de 1948. Repetimos un fragmento del próximo libro de Gonzalo Guillén, Charlas con un Chulavita. Y después de leer ese fragmento del próximo libro de Gonzalo Guillén, revisando también de antemano la cuenta de Gustavo Petro a ver si encontramos algo por ahí, no ha habido nada nuevo. Entonces les decimos muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por vernos. Esperamos que el video haya sido de su agrado y les decimos abrazototototototes ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias, totales, eternas, infinitas a todos ustedes. Los invito a suscribirse al canal, a que crezcamos más en esta comunidad Colombia con C. Ya estamos llegando a nuestra meta de 100,000 suscriptores, nuestra primera meta. Recuerden, Colombia con C, aquí creemos que otra Colombia es posible y para allá vamos. Nos vemos en la próxima. Ya les dije, abrazotes ancestrales, miles de bendiciones para todos. ¡Mua, mua, mua! Feliz resto de día.